Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una edición de Diálogo 21. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Bienvenidos esta mañana. Queremos darle continuidad a una serie de temas que han venido despertando muchas inquietudes, precisamente relacionadas con la epidemia o esta enfermedad del dengue, ¿no?, que hemos estado teniendo y examinando con las autoridades. Esta mañana queremos hacer un análisis sobre el impacto del dengue en el sistema nervioso, cómo el dengue puede afectar esa parte tan importante y elemental de nosotros los seres humanos. Hemos invitado a una especialista que nos va a hablar sobre este tema, pero antes quiero presentarles a continuación el siguiente reportaje. Las autoridades han confirmado que otro niño murió por contagio de dengue en El Salvador, elevando a 4 la cifra de fallecidos por esa enfermedad, mientras se reporta un incremento de contagios, en su mayoría de menores de edad. El ministro de Salud, Francisco Alaví, exhortó a los padres de familia a asistir a un centro de salud lo más pronto posible ante cualquier síntoma, así como evitar automedicar a los menores que padecen la enfermedad. El Ministerio de Salud confirmó que hasta este lunes hay unos 313 casos activos de dengue en el país, según los datos del sitio de vigilancia epidemiológica. De ellos, 272 han sido hospitalizaciones por el padecimiento. El pasado 3 de julio, las autoridades de salud emitieron una alerta epidemiológica por la muerte de niños a causa del dengue, mientras se intensificaban las campañas de fumigación en todo el país. Asimismo, las autoridades mencionan que para erradicar el mosquito que transmite esta enfermedad es necesaria la participación de la comunidad. Para Diálogo 21, reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por esa importante información que nos tienes y particularmente para ponernos en contexto. Pero tenemos también un boletín epidemiológico último, el cual destaca y actualiza cifras precisamente que convierten nuevamente el tema en una preocupación constante por parte de las autoridades. Por esa razón es importante estar atentos a lo que las autoridades nos indiquen. Esta mañana, para hablar sobre este tema y ponernos al día también sobre el impacto que tiene el dengue en el sistema nervioso, nos acompaña el médico neurólogo clínico, doctor Roberto López Aguilar. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto, muchas gracias por la invitación. Siempre atento a aceptar, pues, porque es de beneficio para la población en general, ¿verdad? Yo pienso que es un tema que se debe de abordar con términos académicos, científicos, pero muy orientados a la población para que sean más comprensibles, porque no estamos hablando ante especialistas, sino que una población en general. De eso se trata. Cuénteme un poquito, ¿cómo el dengue afecta el sistema nervioso? ¿Verdad? Creo que por ahí vamos a comenzar de manera muy quizás directa, ¿no? Ernesto, me gustaría, para poder contextualizar en sí qué es el dengue y cómo es que invade para llegar hasta el sistema nervioso central. El dengue es una enfermedad que se transmite a través de un virus, de un zancudo, que es el vector Aedes aegypti, que tiene que precisamente picar, llamemos en términos salvadoreños, a una persona que esté infectada con el virus del dengue para que éste pueda tener la capacidad de transmitirlo y picar a una persona sana, cuyo periodo de incubación andan alrededor de 4 a 7 días. En esos momentos vienen los síntomas típicos de un dengue, llamémosle clásico, o si quieren llamémosle un dengue leve, ¿verdad? Como podemos ver ahí, existen 4 tipos de serotipos que puede ser del virus del dengue. Dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4 virus, y recientemente se ha descubierto ya el virus 5 en chimpancé, que todavía está, dijéramos, en investigación. Sí. Cualquiera de estos puede infectar a un ser humano.
La característica es que si a un ser humano le da, digamos, dengue tipo 1, queda inmunizado. La pantalla, veamos la pantalla, por favor, para que... Sí, ahí está. Queda inmunizado de por vida. Pero si nuevamente le vuelve a dar otra vez dengue, que le puede dar en otro serotipo, ahí es donde existe el grave riesgo de que este dengue se vuelva maligno y es el que se transforma en hemorrágico. Y ahí vienen ya todas las complicaciones de las que podemos empezar a hablar. Pero gruesamente podemos decir que para que la población comprenda y alerta, no automedicarse. Paciente que comienza con fiebre alta, 38, 39, 40 grados centígrados, cefalea de características intensas, náuseas, vómitos, manchas en la piel, como llamamos el salpullido, dolores articulares, dolores en las masas, en los huesos. Bien recuerdo que, fíjense que es bien interesante que en 1780 Roche describió por primera vez un caso de dengue y le llamó la fiebre quebrantahuesos. Y fíjense que esto es bien importante, Ernesto. Algo parecido a chikungunya, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar para que la población entienda que las enfermedades en general existen desde que la humanidad existe. Lo que sucede es que con el tiempo la tecnología y la ciencia ha ido avanzando y se han hecho descubrimientos. Y las han ido categorizando, las han ido nombrando y conociendo. Porque esta enfermedad ha de haber existido, por decirle algo, desde la época de la prehistoria. Pero morían y fallecían y nunca sabían por qué. Poco a poco se fue detectando el agente etiológico. Tal como es el caso, valga el caso, no de ahora, pero del SIDA. El SIDA es las enfermedades, los marineros morían en alta mar y hasta después se detectaron que era el virus del HIV. Entonces, en este caso tenemos que tener en cuenta eso. En ningún momento automedicarse, por favor, principalmente aspirina ni ibuprofeno con la intención de disminuir la cefalea o de disminuir la fiebre. No son signos de alarma, porque la situación es bien importante. Estos síntomas de inicio del dengue, llamémoslo clásico o no grave, lo puede dar cualquier entidad clínica, una gripe, dolor de cabeza, fiebre y todo malestar, pero tienen que tener en mente de que el virus tiene sus características muy especiales para diseminarse. A ver, teníamos ahí otra imagen que me gustaría también colocarla en el contexto de esta realidad que se vive hoy en día. ¿Cuáles son los factores que contribuyen precisamente a esa, digamos, categorización, como usted muy bien la ha descrito? Porque creo que no habíamos tenido la oportunidad de visualizar de manera muy, digamos, en imágenes lo que usted nos ha presentado esta mañana, doctor. Sí. Bueno, ¿Qué factores contribuyen a ese aumento? Digamos, ¿cuáles son las diferencias que existen a la hora de poder establecer si esto es una simple enfermedad o es que verdaderamente tengo? Bueno, tenemos que partir de algo, Ernesto, que hoy ahorita estamos, el país, El Salvador es un país endémico. Endémico quiere decir que aquí vive siempre el virus del zancudo, vive siempre. Pero ya cuando tenemos brotes tan agudos como lo que hoy día están sucediendo es lo que se llama hiperendemia. Y entonces eso nos quiere decir que el virus tiene algunas características. Incluso, por ejemplo, en el 2018, Ernesto, había 500,000 casos y en el 19 hubo 3 millones. Una exponencial aumento. Y se preguntan a qué se debe y casi todos se lo adjudican a un exceso de población, a carencia de medios preventivos y también al clima que está habiendo ahora, lo que se llama factores del calor, altas temperaturas, que eso hacen que el virus se prolifere. Entonces, principalmente, ¿dónde es que el zancudo, la hembra, pone los huevos ya una vez se ha infectado de un ser humano? En depósitos de agua. Por lo tanto,
casi, a pesar de que el sistema de salud está haciendo lo suyo, fumigando, dando abate en los depósitos de agua, también es necesario que la comunidad, nosotros nos hagamos responsables en nuestros hogares, vaciando recipientes de agua, maceteros, donde comen nuestras mascotas. A veces llegan unos pajaritos, esa agua hay que estarla cambiando periódicamente, porque ahí es donde deposita los huevos la hembra. Es hembra, la hembra del zancudo. Entonces ya una vez el paciente ya adquiere eso, vienen las complicaciones. Entonces, ¿en qué momento se afecta el sistema nervioso? Realmente, Ernesto, el virus una vez llega y pica, se reproduce en el sistema linfático, en el vaso, en los ganglios, y ahí sale a todo el torrente sanguíneo lo que se llama viremia. Y la viremia quiere decir en toda la sangre, y usted comprenderá que en todo nuestro organismo hay sangre. Por lo tanto, no existe ninguna parte de nuestra economía que no se vea afectada con el virus, incluyendo el corazón, da una pericarditis, a nivel pulmonar da un derrame pleural, y todo esto lo estoy comentando cuando ya estamos entrando a una etapa de gravedad del dengue. La otra cuestión es, por ejemplo, el paciente también empieza a tener somnolencia, puede tener afección tanto directa o indirecta del sistema nervioso central. Vamos a suponer un paciente que empieza a tener bajas plaquetas porque el virus ataca la médula ósea, donde se producen todas las células de nuestro organismo, plaquetas, linfocitos. Por lo tanto, vamos a tener una leucopenia baja, plaquetas bajas, y eso predispone precisamente, como sabemos nosotros, que las plaquetas son como, llamémosle, el pegamento que hace que la sangre se coagule. Pero al haber bajas plaquetas, obviamente nos predispone a sangrado. Y es donde vamos entrando al caso del dengue grave. Vamos a ver, doctor. Cuando el dengue impacta o llega hasta el sistema nervioso, ¿esto ya representa un grado de letalidad mayor? ¿O cuál es en sí, digamos, la repercusión o la consecuencia que me puede dar? Están pidiendo una pausa, voy a dejar planteado este tema porque a manera de información, a manera de que todos nosotros estemos muy enterados de cómo tratar estas situaciones, nos va a permitir también estar alerta y poder ser, tener mucha precaución. O ponerle mucha atención para abocarnos precisamente a la consulta, ¿no? Correcto. Usted dijo al principio, no hay que tratar esto o automedicarse, ¿no? Porque a veces las cosas salen peor. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, no me cambien. Regresamos, 7:18 minutos. Bueno, sin duda alguna, para esta buena mañana, el café perfecto es Café Rico para que usted lo disfrute en familia y con los amigos. Vamos a continuar esta mañana haciendo una lectura y conociendo más sobre el impacto del dengue en el sistema nervioso. No sin antes saludar también a doña Teresita y toda su familia que nos están sintonizando en Metro Galerías, en su tienda donde siempre están atentos a la señal de Canal 21 desde muy tempranos, con el noticiero y por supuesto también acá con su programa Diálogo 21. Así que un saludo muy especial a tienda Teresita en Metro Galerías. Vamos a continuar, doctor. Le decía de que es importante saber cuando el dengue, a pesar de las características que puede ser en un estado normal, crítico o ya en una situación de más delicadeza, cuando ya llega al sistema nervioso, ¿cuál es la reacción? Y a eso lleguemos también a pensar el famoso dengue hemorrágico, que creo que es otra categorización, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, por ejemplo, el dengue, llamémoslo clásico, prácticamente no necesita específicamente una atención médica. El problema es que hay que identificar cuando este dengue clásico se está transformando en hemorrágico. Y ese es el grave. Entonces podemos decir, para que podamos enfocar cómo afecta, quiero insistir de que todo nuestro organismo tiene lo que se llama vasos cerebrales, vasos renales, vasos gástricos, donde son las venas. Esas principalmente son las que se ven alteradas.
lo que es la capa de un vaso se rompe y sale plasma alrededor, y ahí es donde vienen las complicaciones. Las plaquetas se concentran, obstruyen toda la circulación del riñón, del corazón, y vayamos al cerebro. Perfectamente durante esa etapa nos puede dar un infarto cerebral, ¿sí?, o una hemorragia. La situación, Ernesto, es que no existe al inicio un tratamiento común. Son tratamientos sintomáticos. Entonces me dice, bueno, ¿y cómo puedo evitar que me dé un dengue hemorrágico? Eso va a depender de la respuesta inmunológica y del tratamiento temprano ante la identificación del dengue leve, llamémosle así. Pero si usted ya ve que eso se está empeorando y ya viene lo que decíamos, llega ya la fiebre siempre alta, se ha distendido, el vaso se le crece, ya empieza a tener somnolencia, puede llegar hasta el coma. Y eso ya es una cosa completamente, el paciente ¿por qué va a tener una respiración acelerada? Porque ha salido líquido del que hablé, que se extravasaba al espacio pleural, que son las membranas, llamémosle así, que se actúan cuando usted respira, y si eso no se mueve, va a tener una falla respiratoria y por ende va a necesitar una intubación mecánica. Si en un momento dado usted, el paciente, no logra respirar adecuadamente, no le va a llegar oxígeno al cerebro y va a tener una hipoxia cerebral. Ahí vienen las manifestaciones de la enfermedad al cerebro. También puede directamente el virus atacar la neurona y generar una encefalitis. Son de las grandes complicaciones. Realmente es bastante triste, porque estos pacientes, una vez podríamos decir, mire, ¿por qué no se le da un tratamiento para prevenir eso? No se puede prevenir, es lo que se conoce como una evolución natural. Siempre y cuando podamos identificar los primeros síntomas, podemos detener que un paso pase a mayor gravedad, pero una vez ya se da, el paciente puede presentar convulsiones, puede presentar un daño en la médula, en los nervios periféricos. Es una complicación. Ahora pregunta uno, ¿cuándo ya el paciente, a los 9-15 días que ya ha sido la evolución final, ahí se va a ver exactamente, Ernesto, qué es lo que ha quedado dijéramos, de secuelas de lo que pasó? Lo que pasó ya pasó, vamos a ver qué queda. Y eso, por es que muchos pacientes no salen de esa sí, etapa crítica, porque es lo que se llama falla multisistémica. Okay. Obviamente este paciente tiene que ser un monitoreo continuo, una unidad de cuidados intensivos para monitorearle completamente todo. Doctor, usted es especialista en el área de neurología, ¿no? Exactamente. ¿Un médico general, un médico especialista? Sí. ¿Puede detectar todo este diagrama, o todo este diagnóstico, todo este cuadro clínico, tal como usted lo describe, para llegar a ver si está de alguna manera llegando a afectar? Es una buena pregunta, Ernesto. Yo siempre me he estado preguntando, quiero creer que sí, que nuestro Sistema Nacional de Salud está dándole inducción a los médicos del área básica, de las unidades de salud que llamamos primer nivel de atención, donde va la mayoría de la gente. Debe estar entrenado para reconocer estos síntomas y saber cuándo es leve y cuándo debe de referirlo a un hospital, a un centro hospitalario, cuando vea ya síntomas de persistencia, que el paciente llega inflamado, que dice que sangre, porque eso es un proceso, no es que ya va a sangrar de la encía. Mire, doctor, fíjese sí, que tuve fiebre hace 5 días y tengo sangramiento de nariz, lo que se llama epistaxis, y lo peor, he vomitado sangre. Eso ya son unos signos de alarma típicos del dengue hemorrágico, que es el grave. La mortalidad es altísima si en las primeras 24 a 48 horas no recibe una atención adecuada. ¿El sistema de salud nuestro, llámese público, está preparado para atender emergencias de esta naturaleza? Por lo menos yo quiero entender, Ernesto, que lo que es el Ministerio de Salud está dando capacitación, por lo menos para que conozcan los primeros síntomas. Por lo menos esto estamos insistiendo, que lo que estamos hablando, un paciente con una fiebre alta de 38, 39, cefalea, dolor ocular, que es característico, el dolor retroocular, náuseas, decaimiento, rash, oiga, vigilarlo.
No decir, no, eso es dengue. Vigilarlo. O vea, si usted como paciente empieza a sentir síntomas de este, inmediatamente véngase. No siga creyendo que es la evolución, porque ya se está poniendo de grave. Y eso sí, ya la mortalidad es alta en las primeras 24 horas. Un poco en retrospectiva, usted me dijo que las enfermedades no son nuevas. ¿Cómo? En retrospectiva, es decir, viendo un poco el archivo, las enfermedades no son nuevas, ¿no? No, estos sí han existido siempre. Siempre han existido. Siempre han existido. Pero existen aún más cuando, en el caso del dengue en particular, se asemeja que el criadero de zancudos y el cambio climático están jugando un rol diferente a lo que ha venido siendo en los últimos años. Sí. Especialmente por el tema de temperaturas. El cambio climático. Todo este tipo de situaciones en las cuales son propensos para que el mosquito, que es digamos como la especie Aedes aegyptis, como me lo decía el ministro de Salud, es el que precisamente va sobre lleva ese virus, ¿no? Claro. La verdad es de que lo típico no se cría, se llama, el Aedes aegyptis se llama un mosquito doméstico, porque existe en la casa. Existe en la casa, no se va a reproducir en lagos, en ríos, en charcos, en agua. Y el agua pues se mantiene prácticamente en la casa. Entonces ahí viene la pregunta de usted, Ernesto. Realmente ahí lo que tenemos que hacer, y siempre resulta muchísimo más barato, la prevención. Mundialmente aceptado que la prevención es lo más económico que tratar la enfermedad. ¿Y cómo se hace? Prevenir donde puede la hembra depositar los huevecillos, que son alrededor de 3.000 a 10.000 en menos de 24 horas. Entonces son huevos, luego se vuelven larvas y luego sale el mosquito. Ya sale con toda la capacidad para poder transmitir el dengue. Ahora bien, volviendo a lo mismo, estaremos preparados. Es una situación bien conflictiva a nivel nacional, porque realmente, imagínese, usted mismo ve en la televisión, 15 días de que no nos llegue el agua. La gente no va a recoger el agua en barriles. Los tapará bien o no, no lo sabemos, pero no la van a tirar. La conservan, y ahí tal vez en un descuido se ponen los huevos. Pero entonces es un problema nada más dijéramos de salud. Y le voy a decir una de las cosas: la maestría que yo tengo de gestión hospitalaria, no existe en el mundo un sistema de salud que sea 100% efectivo. Llámese Londres, llámese Estados Unidos, que son las máximas, siempre tienen deficiencias, no pueden cubrir el 100%. Y eso que son países, dijéramos, altamente desarrollados. No nosotros, que supuestamente estamos en vías de desarrollo, que eso es un tema muy discutido aparte, que subdesarrollo o estamos en desarrollo o estamos subdesarrollados. Ese es otro punto que sería otro tema. Ahora, doctor, ya por el tiempo, y creo que ha sido de mucha contribución, de orientación, muy educativo lo que usted nos ha dicho, ¿este tema de la fumigación es pertinente mantenerlo o tiene algún grado de afectación? Porque es una discusión que está ahí, para muchos al ver se espantan, otros a lo mejor creen que no es el mejor método, etcétera, ¿no? De acuerdo a la especialidad científica y a su conocimiento, porque hablamos de un sistema nervioso afectado precisamente que puede ser afectado precisamente por inhalar cualquier situación. Buena. Ya le comprendí. Usted se refiere a la fumigación que están haciendo. La verdad es de que, bueno, obviamente, pues tenemos que tomar las providencias del caso. Si van a llegar a fumigar a mi casa, sacar a todos los niños, lo que usted dice, hay niños que padecen de asma bronquial, ese humo inmediatamente se lo puede hasta matar. O sea, pero ¿el repelente es correcto? ¿Es bueno? Los repelentes para prevenir, ponerles a los niños abrigarlos bien, todo para abrigarnos bien, y principalmente tal vez el punto que por qué los niños han fallecido, según las estadísticas del ministerio, 4 niños. Es bien, tal vez no lo logran comprender, pero el niño está desarrollando su sistema de defensa inmunológico, no lo tiene bien desarrollado, por lo tanto el virus hace de la suya, se propaga como que es Juan por su casa. En cambio, en un adulto no. Sabemos que tenemos nuestro sistema de defensa que lo podemos rechazar. ¿A su juicio tenemos controlado el panorama en términos de la situación que no puede pasar a un nivel de riesgo mayor? El problema, Neto, que como dije al principio,
Hoy ha habido una hiperendemia. Endemia es cuando tenemos ¿Por qué? El cambio climático, la población y quizás yo pienso principalmente las medidas del agua, que es lo principal, que creo que es lo que está haciendo que brote más el virus del dengue. Por lo tanto, tendríamos que enfocar en la educación de la población sobre los depósitos de agua, que es donde sin discusión ahí se ponen los huevos y de ahí salen los mosquitos a transmitir el dengue. Doctor, ha sido muy provechosa la conversación que hemos sostenido esta mañana de cara al país, de cara a nuestra audiencia, que sin duda alguna buscamos siempre darles la dirección oportuna para que puedan de alguna manera enfrentar situaciones como la que estamos viviendo hoy en día. Dios quiera que sigamos atendiendo el llamado de las autoridades y evitemos más trágicas muertes, ¿no? Como la que el día de ayer anunciaba ya el ministerio, y sobre todo también que corra por nosotros la responsabilidad de poder actuar y prevenir en nuestra propia casa la proliferación del mosquito. Gracias por habernos acompañado. Totalmente de acuerdo, Ernesto. Para servirle, para mí es un gusto. Y pues también a la teleaudiencia tan selecta de Canal 21, un saludo cariñoso y adelante. Gracias. Le agradezco muchísimo también lo profesional en la forma en la cual nos expuso esta mañana el tema. 7:30 minutos. Quédese con nosotros porque cuando regresemos vamos a hablar acerca de este nuevo mensaje emitido por el presidente de la República, Nayib Bukele, en cuanto a favorecer precios de productos básicos a través de un método de cero aranceles para la importación de los mismos y otras medidas que tienen que ver con el tema económico. Quédese con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por las felicitaciones que nos están haciendo llegar a través de nuestro sistema de comunicación, de nuestro WhatsApp, con relación a la temática y al abordaje que tuvimos anteriormente con el doctor López sobre este tema relacionado con el dengue y su impacto en el sistema nervioso. Qué bueno, la forma categórica de exposición, muy profesional, muy entendible, y cómo debe de ser el tratamiento a la hora de poder verse afectado con esta situación. Así es que agradecemos mucho la presencia del doctor López Aguilar, neurólogo, acá con nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de este anuncio que hizo el presidente de la República, muy importante para conocer la forma en cómo el gobierno va a eliminar los aranceles de productos de la canasta básica ampliada, más 70 productos adicionales, los cuales oscilan alrededor de los 115 productos en general. Además, anunció que van a crear centrales de abasto, las cuales van a ser operadas por privados y que de alguna manera pues ya se están haciendo los primeros pasos logísticos para la construcción en lo que fue el sistema de transporte, las instalaciones de lo que fue el sistema de transporte masivo, el Citran, se recuerdan, en el sector oriente de la capital. Pero bueno, para explicarnos un poquito más y conocer desde el punto de vista de nuestro invitado de hoy, Gabriel Tríos, periodista, nos acompaña acá en nuestros estudios. Gabriel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y compartir contigo en diálogo. Pareciera ser que ya el presidente ha comenzado a dar las primeras, medidas que buscan de alguna manera consolidar lo que en su momento, el 1 de junio, en la hora de su discurso de asumir el mandato, el segundo mandato, decía: vamos por recuperar el tema de la economía. Si bien es cierto, son medidas que tienen que ver con una coyuntura en la cual los precios de la canasta básica se han disparado. ¿Cuál es tu lectura con relación a este anuncio? Bueno, desde el punto de vista del anuncio, Ernesto, él dijo que son 6 fases. Prácticamente ayer, aprovechando este evento de la inauguración del Data Center, que está muy interesante y es parte de las fases del plan, él estaba lanzando prácticamente su plan económico. O sea, desde el punto de vista mediático, comunicacional, ahí había mucha información. ¿Sí? Dijo que eran 6 etapas, que esta etapa, la fase 1, la de los alimentos, que tiene que ver con la central de abastos de administración privada, que va a ser muy interesante porque las experiencias en otros países han sido de administración municipal, administración estatal, y tú lo planteabas ahí,
va a ser interesante ver cómo va a funcionar una central de abasto, o varias centrales de abasto, porque no estamos hablando de solo una, porque si no volvemos al mismo tema de la tiendona, sino que realmente... De la monopolización, exactamente, de esos cárteles que... O sea, buscar la redistribución del tema de alimentos. 2, el tema de los aranceles, que es la canasta básica ampliada, tiene una gran cantidad de productos, más todos los productos de insumos para la producción nacional. Ahí donde tú ves y el reto interesante de cómo se va a manejar el balance entre la importación de productos, importación de insumos y el tema de los productores locales, porque desde el lanzamiento de los agromercados, que van a ser sustituidos por estas centrales de abasto, hablaba de la oportunidad para la producción nacional. Eso creo que sin duda va a estar generando discusión, va a generar dudas, hay que ver cómo se implementa esa etapa, hay que ver qué es en detalle lo que lleva la propuesta enviada a la Asamblea Legislativa, cuando se escuchen a todas las inquietudes de los sectores que están en la sintonía con el tema de la dinámica económica. La fase 2, él planteaba el tema de tecnología. Ahí estaba inaugurando una inversión de 30 millones de dólares. Estamos hablando de un data center de certificación mundial, el segundo más grande en la región, según estuve leyendo un poco. Es un paso importantísimo para el desarrollo tecnológico, el tema de software. Y sobre todo también de beneficio para muchas empresas que necesitan tener seguridad y garantía a la hora de resguardar sus datos y todo. Acuérdate que el tema de la ciberseguridad nos ha dado bastante dolor de cabeza en los últimos días. Me parece que fue un buen punto elemental el que tú planteas, el hecho de la instalación de esta nueva empresa en el mercado, ¿no? Y que tiene, digamos que tiene diferentes aristas este tema. Primero, el tema de la fase 2 del desarrollo tecnológico. Creo que aquí no hay mayor discusión en cuanto a lo positivo de la atracción de inversiones. Acuérdate que tenemos una ley de fomento de la innovación de tecnología que tiene un montón de incentivos que ya muchos están aprovechando. Creo que esta es una inversión muy grande, pero ha habido inversiones pequeñas. Estaba leyendo que han sido 22 empresas las que se han amparado en esta ley de fomento de innovación de tecnología, y creo que es un camino muy fuerte, muy ambicioso, y va a ser muy positivo para el país. Pero aquí viene el reto, Ernesto. El tema de la apuesta tecnológica requiere una gran demanda de empleo tecnológico, lo decía el presidente en su discurso. Pero ¿cómo vamos a atender esa demanda de empleo tecnológico? Aquí es importante que la política general de educación se prepare para atender este crecimiento en inversión de tecnología, porque de nada nos va a servir atraer centros de distribución de datos, el desarrollo de Google, que es fue el paso previo a todo este tema en tecnología, si no tenemos el personal capacitado. Estaba leyendo una nota de Diario El Mundo que hablaba sobre las estadísticas de hogares, encuesta de hogares de propósitos múltiples. Hablaba de que la mayoría de jóvenes a partir de los 17 años abandona la educación, no sigue la educación superior. Eso es preocupante porque tenemos que atender este tema de tecnología. Hay mucha oportunidad, pero si tú sos una inversión en tecnología y necesitas 40, 70, 200 ingenieros de software, 700 desarrolladores, ¿me entendés el reto y el dilema que es para el país? Yo creo que la apuesta es fundamental, la apuesta es clara, la dinámica mundial va hacia un cambio de tecnología, hacia el mundo digital, la inteligencia artificial, y son temas que todavía en el país no está totalmente imbuida en ese tema, y deberíamos estar, las universidades deberían estar adaptando sus currículas, deberíamos estar fortaleciendo los institutos de tecnología para desarrollar más estas carreras técnicas. Entonces, ahí no hay ningún tipo de discusión. Creo que la fase 2 sobre tecnología tiene una tremenda oportunidad. Tenemos que prepararnos para abrazar todo esto cambio, y que no simplemente, como sucede ya ahorita en algunas empresas mundiales con el tema del desarrollo robótico, sustituyendo a humanos. Y la fase 3, él hablaba de 6 fases. Solamente dejó planteada la fase 3.
de esperar qué se está proponiendo, que tiene que ver con el tema de remesas. El tema de las remesas tiene bastante... Eso iba. discusión. Fíjate que hay una... Digamos, hay una especie de ansiedad que se corre en la población, y eso no me dejarás mentir. Sabes muy bien que nosotros los periodistas logramos calcar un poco y percibir qué es lo que realmente está predominando en el campo político, en el campo económico, en el campo social. Y es precisamente cuál es lo que puede venir por delante si queremos hablar de rescatar la economía salvadoreña. Este tema relacionado con el precio de los productos de la canasta básica representa coyunturalmente, y lo quiero acotar, un problema que se ha presentado hoy en día, pero que ha venido con características de crecimiento en los últimos años. Estadísticamente ahí está reflejado, sí, claro, que hace 5 años el precio era 1 y después se ha venido poco a poco, o hace 10, 15 años como tal. Que no es exclusivo nuestro, sino un proceso inflacionario exactamente, mundial. El grado inflacionario así es. La diferencia entre el precio de importación y el de venta en el mercado salvadoreño es un punto también tangible, si lo queremos ver desde el punto de vista de lo restricto que debe de ser un mercado. Pero ¿qué estará pasando? Voy a ser fuerte en ese comentario, porque si tú dejas el libre albedrío para poner precios, ahí está el resultado, que anda disparado. Sí, es que ahí es donde tú compras en Guatemala. Tienes que ver el sistema de un whisky en $1 y aquí lo vienes a comprar por si decirte de así, punto a punto, si del productor en Guatemala, por el caso que estás citando, ¿sí?, hasta el consumidor salvadoreño, hay que ver cuántos pasos da entre comprador, intermediario, otro intermediario, pero vendedor al detalle. Ya es un efecto puntual y restricto de control de precios. Sí, yo creo que esa fase 1 requerirá toda una dinámica compleja de supervisión de la ejecución, el tema de la dinámica nacional también, porque en este tema de los alimentos tú ves un entorno productivo muy complejo. Es decir, hay una preocupación por el tema de la importación de alimentos, pero vemos que hay también en la lista, y hay que ver la lista final, no conozco el detalle, pero he estado leyendo también algunos medios sobre la importación de insumos para el ganado, por ejemplo, y para la cierta producción de fertilizantes. Y ahí está de por medio todo el tema de la discusión. Esa fase 1, yo creo que va a ser ampliada en la discusión, porque alimentos, producción, el tema del agro, la agroindustria, el desarrollo y el rescate de la agronomía, de la agricultura local. Hay una complejidad en esa fase 1 que tiene que ver no solamente ese punto específico de los precios de los alimentos. Creo que habrá que ver en el camino cómo se desarrolla y hay que ver los aportes. Hay que ver los mecanismos, hay que ver la supervisión. Aquí la Defensoría del Consumidor debe estar constantemente supervisando este tema de los precios de los alimentos, no solamente en una crisis puntual, sino que debe estar constante. Y para estar constante hay que estar metido en el sistema y entenderlo cómo funciona. ¿Cuál es, a tu criterio, el impacto que esto va a tener en un corto, mediano o largo plazo una medida de esta naturaleza? Bueno, por ahí he escuchado decir ya algunas reacciones publicadas por algunos matutinos en las cuales creen que esta medida de eliminar aranceles, y sobre todo también por el tiempo de 10 años, estaría golpeando en todo caso en la producción local. No sé si desde tu lectura has logrado examinar este punto. Voy a hacer una pausa y regresamos un poco para ampliarnos en este tema. 7:44 minutos. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Te decía que cuáles son los alcances que puede tener, o cuál es el impacto, que si bien es cierto es positivo por un lado, pero también sin menospreciar el efecto per se o negativo que puede tener en otros. Acuérdate que en esto hay una, si le queremos ver, una especie de economía de escala en la cual tú puedes ascender y sacar el mejor provecho, pero también no sabes el efecto que puedes crear en otros, ¿no? Yo también leí algunas opiniones de las que tú también leíste. Punto y aparte, un paréntesis, creo que citan algunas voces que nunca van a ver nada positivo en lo que se proponen, quizás esa es su misión, pero bueno.
Lo que tú hablabas de la producción local y lo que yo te decía es que es parte del reto de esta fase 1, cómo vas a combinar ese interés por la microeconomía, por el bien colectivo de bajar los precios, combinando con la no afectación de la producción nacional, donde hay empleos, donde hay un producto nacional. Tú ves en otras latitudes del mundo donde hay protección a ciertos rubros nacionales, y no creo que la medida esté buscando per se afectar al producto nacional. Y yo te lo decía, más bien en los agromercados, cuando el presidente hablaba de los agromercados, hablaba de los productores nacionales y hablaba de que estaban haciendo ya relaciones directas con los grandes productores, los que abastecen en toda esta cadena de la que hablamos también hace unos minutos. Yo creo que, por eso te digo, cada fase de este plan económico va a tener grandes retos, y no quisiera adelantarme, claro, pero creo que hay que verlo puesto en escena. Sí. Alguna gente anda hablando de que las centrales de abasto, de Chávez, de no sé dónde. Yo creo que acá la terminología la operatividad se está pensando de distinta manera. Hay casos, como en todas las latitudes del mundo, casos de éxito y casos que no han sido acertados. Tú ves el caso de la central de abasto de Ciudad de México, que era un desastre y la retomaron, y desde hace 5 años la han hecho funcionar de otra manera. Pude estar leyendo algunas notas sobre la central de abasto en México, la cantidad de inversión y la cantidad de transacciones millonarias que se mueven en ese complejo gigante que tiene la Ciudad de México, como en la central de abasto de la Ciudad de México, la CDMA, como ellos le llaman, o el SEDA, no me acuerdo. Pero hay que verlo en práctica, y tampoco es algo nuevo en el aspecto. Anteriormente ya se había prometido se había hablado de estas centrales de abasto. De hecho, es parte de lo que también en este surgir de críticas a raíz de que todo se concentra en la tiendona, se decía, bueno, ¿y por qué no hay otros que también permitan romper ese monopolio? Lo dijo, creo que en palabras menos el presidente, que vamos a atacar todo el monopolio, todo aquello. Exactamente, y ahí es donde tú ves la voluntad política. Y eso es aplaudible si lo queremos ver desde el punto de vista de cómo esto puede llegar a reducir los precios, a bajar los precios cuando tú los compras para la mesa. Bueno, es que si tenés 5 intermediarios hasta que te llega hasta donde tú estás, por supuesto que todo el mundo va a ir subiéndole $1, $2, $3, hasta que te venden el dólar de tomates, por supuesto que se vuelve a 8, 5, 6 dólares por 5 o 6 tomates por dólar. Local? ¿Cómo se sentirá el productor local? Habrá que escucharlo. Digo, desde el punto de vista de que sí, hay incentivos para la importación, viene más barato, pero ¿y mi producción local? Eso es lo que te digo, o sea, hay que escuchar, hay que ver qué pasa. Como te decía yo, hay en la lista hay reducción de aranceles para los insumos para la producción, fertilizantes, abonos, alimentos, que yo he escuchado también quejas sobre el alto costo de los precios de los insumos para la producción. Claro. La producción local tiene que ser atendida y tiene que ser analizada cómo entra en este esquema para no simplemente subsidiar. ¿Tú crees que la figura del subsidio? Que esto es un desastre, ni siquiera lo hemos puesto en escena, y algunos están anunciando un desastre. ¿Tú crees que es bueno meter la figura del subsidio? Que conste que en la medida de eliminar aranceles por 10 años es muy positiva, ¿no? Muy positiva para bien de todos. El tema de la figura, ¿no? Relacionada con el subsidio para la producción local. Pero ¿cómo levantarle? O sea, es de analizarlo. Por eso te decía, la fase 1 sobre el tema de los alimentos es complejo. O sea, no lo veas solo con el tema de que se va a haber precios más baratos, es un objetivo fundamental, buscar la disminución de los precios en los alimentos. Pero ahí entra en juego todo un encadenamiento productivo, todo el tema del escenario agrícola, todo el tema de la producción de alimentos. Y tú viste cómo los agromercados pudieron dar precios más baratos que los mercados. Ahí en Santa Tecla, fui al Daniel Hernández, que está a la par del mercado en Santa Tecla, y los precios eran distintos. Y habría que indagar de dónde estaban de dónde eran las personas que ofrecían en los agromercados. ¿Y qué pasó en los agromercados?
incluso muchos revendedores empezaron a ir a comprar el agromercado para volverlo a vender, porque es parte de lo que te digo, cuando un sistema empieza a tener este tipo de grietas, anomalías, tú tenés, ahí es donde se va corrompiendo el tema de los precios. Si viene el revendedor y va al agromercado y compra toda la producción en el agromercado y la vuelve a poner allá en el mercado, ahí va ya a sobreprecio de venta ofrecido. En los agromercados había muchos productores nacionales. Ok, bueno, me imagino que se ha logrado leer también lo sostenible que puede ser mantener el tema de los aranceles. Ahí, pues los análisis, yo no soy economista y no soy, leí el equipo del presidente, supongo que han hecho ese análisis de lectura, de cómo, ¿no? Cómo van a fiscalmente, cómo va a ser sostenible. Así es, cómo va a ser sostenible, cómo está buscando esa dinámica económica de quitar aranceles versus el ingreso fiscal. Y ahí están las otras fases, del tema económico. El tema económico se sostiene sobre una diversidad de columnas donde juega otro tipo de inversión. Ok, mira, voy a aprovechar, ya que estás acá, tengo acá un tema que es relacionado con lo que el presidente dijo en la cadena nacional, en la cual hizo ver los gastos que se estaban llevando a cabo en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es tu lectura de esa situación que ha despertado muchas reacciones, incluso de indignación por la forma en cómo se ha estado manejando el fondo presupuestario? Bueno, mira, yo creo que es importante transparentar de la Asamblea ese tema. Creo que es un tema que ha venido rebotando desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuánto tienen de asignación cada diputado? Yo recuerdo el caso de un diputado hace unas 4 legislaciones que su presupuesto lo tenía dividido como en 8 microplazas o 16 microplazas, porque así cada quien va definiendo cuántas plazas tiene. En el fondo, si eran 14, si eran 11, si eran las que sean, el mensaje de fondo es la reducción del presupuesto de la Asamblea, que debe ser, era el objetivo de que redujeras también de 84 a 60. Sí. Por tanto, una asamblea con 60 diputados, con una dinámica distinta, con un objetivo diferente, el presupuesto tiene que venir en descenso. Ahora están reorientándolo a becas y programas sociales. Eso es muy interesante, que lo estén reorientando hacia ese aspecto, que fue lo que dijo el presidente en la cadena. Pero el mensaje de fondo es ajuste en los presupuestos de estas entidades que también deben contribuir con todo el tema fiscal general, porque estás hablando de asamblea, de todo el Poder Judicial, que maneja otro tipo de presupuesto, que maneja el 6% del presupuesto general de la nación. Yo creo que puede venir ajustes por ese lado también. Hay que socarse el cincho para contribuir al cambio de la dinámica económica. Ahora, esto trae consigo lo que podría ser cuando tú dices que hay que aplicarlo en otros escenarios. La Corte tiene su propio presupuesto, ¿no?, que se le asigna, y que debe también entrar en esa misma dinámica. ¿Hablamos de recortes de personal? Pues no sé si recorte de personal, pero tienen que ajustarlo el presupuesto. ¿Cómo lo van a hacer? Pues ya habrá que ver, ¿verdad? Habrá que ver. Pues todas las alcaldías y todo el mundo se está ajustando, y el recorte de plazas es una de las de lo que se contempla cuando se los ajustes. Me gusta digamos, el término que tú empleaste para acotar que cualquier medida, cualquier señalamiento va encaminado a cumplirse lo que en el fondo se ha anhelado, que es el ahorro. Sí, en el caso de... Sí, es que en general, acuérdate, es decir, que si la presión menos personal, sobre el gasto del Estado en general, todo el Estado como tal, el ahorro creo que tiene que ser uno de los objetivos importantes. O sea, la reducción de los distritos municipales que llevaba en el fondo era un ahorro presupuestario. En vez de tener 262 presupuestos, 262 consejos, cada consejo de 8, 10, 14, dependiendo del tamaño de lo que quisiera acordar en ese momento la alcaldía, a 44, es un cambio radical en presupuesto, en salarios, en plazas, en lo que necesita. Hoy decía el alcalde de Sonsonate Centro, decía que están haciendo el análisis de cuánto realmente necesitan, que hay un montón de gente que no necesitan en la alcaldía. Así de estar una gran cantidad de alcaldías
que por cierto te dejo el dato, ya van a cumplir 100 días de gobiernos municipales, Sí. ¿verdad? Ya puedes empezar a hacer esas Milagro Navas evaluaciones. también hizo ver de que tenía complicaciones las alcaldías que le toca administrar ahora con relación al tema de ingresos, ¿no? Bueno, pero ellos ya lo sabían desde antes. O sea, el que asumió no puede alegar ignorancia de lo que iba a enfrentar con ese tema presupuestario. Fíjate que ya me pusieron la música para irnos despidiendo. Me quedo todavía con la sensación de seguir haciendo un abordaje. Tú eres un comunicador estratégico, colega que por muchos años hemos logrado ir conociendo el comportamiento de todo el estado político, económico y social del país, para haber entrado en ese análisis, ¿no? De ver el reto desafiante de la administración pública, tomando como punto de referencia la parte de sostenibilidad fiscal, llámese en los 3 rubros de Estado, ¿no? Mira, y hay que ver estas etapas del plan económico, Ernesto, quitando el tema comunicacional, mediático, de discusión, cuando se aterrice y veamos los hechos, cuando se ponga en ejecución toda esta fase del plan. Y como resultado positivo. Y sobre el camino vayamos siguiendo el debate mediático, que no puede detenerse, la discusión mediática pues tiene que haber, unos con más criterio, otros con más o menos objetivos políticos, y ahí va la dinámica. Pero hay que dejar que cada fase aterrice. No hablamos de la parte de las remesas, hay que ver qué va a pasar con ese tema también. Ok, es interesante, por eso te digo, nos quedamos todavía con ese fervor de poder hacer un abordaje de esto. Lo cierto es que estas medidas que han sido anunciadas para paliar el tema de los productos, el precio de los productos básicos, creo que es muy positiva y creo que hay que esperar a ver el resultado que se tenga. Son 6 fases. Son 6 fases. Veremos qué pasa. En el área económica que ha dado el presidente, muy positiva. Esperamos que eso tenga los resultados esperados. Gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación, Ernesto. Fue un gusto estar aquí. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.